Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho en esta mañana. Qué alegría poder estar en la casa del Señor. ¿Sí? Terminamos de ofrendar y ya vamos a la palabra de Dios. Recién le decía a Silvana, qué lujo el equipo que tenemos en esta clínica, ¿no? Obviamente la invitada, Sarab, esta mujer de España que tiene un impacto internacional, es una de las personas con mayor influencia hoy en el mundo, y el lujo de nuestros pastores, ¿no? Vos viste el trasfondo de cada uno de ellos, la capacitación, además de ser, de que vos y yo los disfrutamos siempre, cada semana, como pastores. Uno profesor de posgrado en la Ditela y en la UADE, en negocios. El otro, un CEO de una gran empresa, también con un máster en negocios. El otro, ¿quién me quedaba? La pastora Valeria, tremenda psicóloga, además de pastora, ¿no? Cami, influencer. ¿Y quién me estoy? Lucía. Lucía, ella llora cada vez que predica y yo lloro cada vez que la escucho. ¿Sí? Pero además una experta en marketing, ¿sí? También en el mundo de la empresa. Esos son tus pastores. El único croto soy yo. El pastor Sebastián. ¿Viste qué palabrita que se trajo el pastor Sebastián para la cena, no? Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, me subo a la palabra del pastor Sebastián para seguir en el río de la sanidad en esta mañana. Quiero hablarte de la gloria de lo roto. La gloria de lo roto. Y quiero que vayamos rápido a la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículos 19 en adelante. Dice la palabra que Jesús ese domingo al atardecer, cuando los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Es decir, habían matado a su maestro, ellos ahora dicen, nos va a pasar lo mismo, así que se encerraron en esa casa y dice que tenían las puertas bien cerradas. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Más adelante dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le contaron, hemos visto al Señor. Pero Tomás respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez sí, Tomás se encontraba con ellos. Otra vez dice lo mismo, las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces Jesús le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos,
mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Y Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. Este texto nos habla del poderoso proceso transformador de la resurrección de Cristo. No solo al resucitar venció la muerte dejando la tumba vacía, sino que venció toda limitación humana. Él recibió en la resurrección un cuerpo glorificado, perfecto, sin limitación alguna. Vos y yo estamos limitados, entre otras cosas, a la materia. Yo no puedo traspasar esa pared a menos que hubiera una abertura, una puerta. ¿Sí? Pero el Cristo resucitado fue capaz de traspasar, leímos en el texto, 2 veces la materia. Entró a la casa en la que estaban encerrados sus discípulos, escondidos por temor a que les pasara lo mismo que a su maestro. Así que ellos se encerraron en aquella casa y dice que las puertas estaban como bien cerradas. Y Jesús entró a aquella casa y se paró en medio de ellos, traspasando la pared, la materia, a causa de que su cuerpo glorificado, perfecto, ya no tenía más limitación. Era un cuerpo de gloria. Los teólogos dicen un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Sus discípulos fueron testigos de esto, excepto Tomás, que no estaba con ellos. Y cuando le cuentan a Tomás que el maestro había resucitado, Tomás, incrédulo, no lo cree. 8 días después, Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos que seguían encerrados en esa casa con las puertas bien cerradas. Y en esa oportunidad sí estaba Tomás. Y nuevamente Jesús vuelve a penetrar la materia, las paredes, evidenciando que ya no tenía limitación alguna, que su cuerpo era perfecto, un cuerpo de gloria. Y entonces aquel discípulo incrédulo llamado Tomás Jesús le dice a Tomás, poné tu dedo aquí, mirá mis manos, meté la mano en la herida de mi costado y ya no seas más un incrédulo, sino que tenés que creer. Y finalmente entonces Tomás declaró su fe en Jesús, reconociéndolo como su Señor. Tengo una pregunta inicial para hacerte en esta mañana. ¿Por qué un Dios que puede restaurar todas las cosas decidió en su cuerpo resucitado, glorificado, perfecto, conservar las cicatrices? Era un cuerpo perfecto, de gloria, sin limitaciones, pero con cicatrices. ¿Por qué? ¿Podría significar que perfección no es ausencia de cicatrices? ¿Podría significar que cicatrices no es necesariamente sinónimo de limitación? ¿Podría significar que vos y yo podemos pasar de las heridas de la vida a la cicatriz y de la cicatriz a la gloria? La palabra bíblica, vos sabés que el Nuevo Testamento está escrito en griego y la palabra bíblica que se traduce para nosotros perfecto es la palabra teleio, que significa perfecto no como algo que no tiene ninguna falla, sino algo completo en función de su propósito. Es decir, algo que cumple su finalidad es algo perfecto. No es la ausencia de marcas ni debilidades, sino cómo tus debilidades
pueden ser usadas por Dios para el propósito que Él tiene para vos en esta vida. Por eso el apóstol Pablo une ambas realidades, une debilidades y perfección. Y es cuando Dios usa lo que el mundo, la gente quiere decirte que ocultes. Aquello que trataste hasta el día de hoy de taponar, de ponerlo debajo de la alfombra, de sepultarlo, Dios lo usa para conducir tu vida a la perfección, no sin fallas, sino una vida con gloria, una vida cumpliendo plenamente tu finalidad, tu propósito en la tierra. ¿Sabes cómo lo dice el apóstol Pablo? Lo dice así, ¿sí? Y está ligado a lo que recién acabas de cantar, ¿no? Dice que Dios le dijo a él, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfección en la debilidad, perfección y debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, mirá qué locura que dice este tipo. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando entendés esto y te alineás con la manera de pensar de Dios, no solo entendés el misterio de la resurrección de Cristo con un cuerpo perfecto y al mismo tiempo con cicatrices, sino que también podés resignificar, darle un nuevo significado a tus propias heridas emocionales y experimentar cómo el Señor las usa para tu perfección, es decir, para conducirte a tu plenitud, al pleno cumplimiento de tu propósito. Tal vez hasta el día de hoy y por años sepultaste tus heridas emocionales, tus marcas. Pero te pregunto, ¿qué si lo que te llevó toda una vida a tratar de sepultar, tratar de olvidar aún sin lograrlo? ¿Qué si eso hoy, en esta mañana, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, te lo vuelve a resucitar? Pero no para torturarte con el recuerdo, sino para conducirte a una vida gloriosa, es decir, una vida con plenitud de propósito. Porque cuando el cielo quiso revelarnos su máxima gloria en esa mañana de la resurrección, ocurrió algo que desafía nuestra lógica humana. Jesús salió de la tumba con un cuerpo perfecto, capaz de atravesar paredes. En otro texto dice que su cuerpo irradiaba luz, brillaba como el sol. Sin embargo, el Señor decidió en ese cuerpo perfecto, brillante, decidió conservar sus heridas. ¿Por qué el Dios del universo mantendría los rastros de su dolor en el momento más glorioso de su resurrección? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Vos y yo pensamos que la bendición es que no nos hubiera ocurrido nada en la vida, que no hubiéramos tenido que pasar por esa experiencia traumática, dolorosa, o al menos que no nos quede ninguna memoria del dolor. Pero ¿sabés que la sanidad que Jesús trae a nuestras vidas no consiste en amnesia, en olvido? La gloria de Dios no se manifiesta en la ausencia de heridas, sino en la capacidad, en el poder que tiene Jesús de convertir mis heridas en cicatrices que den testimonio de su poder. Así las usó Jesús para darle testimonio de su poder
a Tomás el incrédulo. Porque quiero decirte en esta mañana que la cicatriz no es el recuerdo de que fuiste herido, es la prueba de que fuiste sanado. La cicatriz es el lugar donde el diablo, el sufrimiento de la vida, intentaron destruirte, dañarte, marcarte de por vida, pero cuando vos le abrís tu corazón a Jesús, la cicatriz es el lugar donde se manifiesta el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que está disponible en esta mañana para tu mundo emocional. Hoy no venimos a pedirle a Dios que nos borre la historia. Venimos a pedirle que aprendamos a resignificarla y sobre todo que aprendamos cómo yo paso de mi herida a la cicatriz y de la cicatriz a la gloria. Prepárate porque en esta mañana vas a dejar de ver tus heridas con angustia, con vergüenza, con culpa, con autoestima pobre, y vas a empezar a verlas como tu gloria. ¿Estás lista? ¿Estás listo para crecer en inteligencia espiritual y emocional? Vamos al viaje. 2 etapas. Primero, de la herida a la cicatriz. La carencia afectiva que sufriste. La carencia material, la carencia física que te limitó, esa relación afectiva que te trajo tanto dolor, que te dañó, el fracaso, la frustración que te marcaron, todo eso constituyen el evento traumático de tu pasado. Son las heridas de tu pasado. Pero en esta mañana Jesús quiere transformarlas en cicatrices. La cicatriz es el testimonio de que eso que me ocurrió, ese evento del pasado, finalmente terminó. Y que el Señor sanó tu dolor y tus heridas ya no sangran más. Eso es lo que hoy quiere hacer Jesús con tu vida. La cicatrización comienza en el momento en que se detiene la hemorragia. Para una persona esto ocurre cuando el trauma, lo que te dolió, lo que te hirió, ese abuso, ese abandono, ese rechazo, esa traición, esa desvalorización, esa manipulación, el trauma dejó de ser un presente continuo y se convierte verdaderamente en tu pasado. Porque hay muchísima gente que vivió cosas muy dolorosas en el pasado, pero lo que ocurrió hace años, hace décadas, en su infancia primera, sigue condicionando su presente. Sigue determinando su sentido de valía en la vida, su autoestima, su posibilidad de progreso, de avance en la vida. Pero la cicatrización de la herida, la sanidad de la herida ocurre cuando lo pasado verdaderamente es pasado. Cuando vivimos un trauma, lo que sea, ¿no? Una traición, un duelo, un abuso, un abandono, un fracaso devastador, nuestro mundo emocional sufre un desgarro, una ruptura. Pero quiero decirte que si venimos a Jesús con esa herida abierta, en lugar de seguir el resto de nuestra vida inútilmente tratando de negar lo que nos pasó, de sepultar debajo de la alfombra lo que tanto me marcó. Si venimos con la herida abierta a Jesús, Él activa su poder sanador para que el dolor
no nos siga desangrando emocionalmente, para que el pasado no nos siga condicionando en el presente. Pero tengo que venir a Jesús. Quiero decirte que Jesús es el Salvador, el sanador, el restaurador, el que prospera tu vida, si y solo si vos exponés tu vida a su poder. Si no, Él seguirá siendo el Salvador, sanador, etcétera, pero no será nunca tu sanador, tu salvador, tu prosperador. Exponer a Jesús mi herida abierta. ¿Te diste cuenta en el relato que leímos? Jesús no escondió sus marcas. El Padre Celestial las hizo parte de la nueva realidad glorificada, perfecta, exaltada de su Hijo. Es cuando vos dejás de ver tu herida solo como algo que te rompió, para verla como algo que Dios quiere usar para conducirte al propósito pleno de tu vida. Es cuando podés integrar tu pasado a tu propósito y entendés que lo que el diablo quiso usar para destruir tu destino, Dios lo usa para cumplir tu destino. Es cuando las heridas te llevan a un nivel mayor de inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que avances, para que prosperes, para que seas levantado, exaltada, para que vivas en plenitud de tu propósito, todo lo que Dios pensó para vos cuando te trajo a este mundo. Para ello es necesario dejar de esconder la herida, dejar de negarla, de taponarla, dejar de taponar lo vivido y exponer tu herida para que Jesús la sane. En esta mañana decirle: Señor, te entrego mi vida y te entrego mi vida con toda mi historia. Y esta tarde en tu casa, que tendrás un poquito más de tiempo, ser específico. Te entrego esa experiencia cuando fui abusado, abusada, cuando me abandonaron, cuando no recibí valoración de papá, cuando nunca escuché a un papá decir que estaba orgulloso de mí y crecí con inseguridad, con una autoestima pobre. Te entrego aquella vez que mi marido, mi mujer me abandonaron. Saná mis heridas. No hay cicatriz mientras haya negación, mientras haya amargura, mientras haya limitación, mientras haya una rabia activa, rencor, odio, amargura, como nos decía maravillosamente el pastor Sebastián, ni cuando no dejamos que Jesús nos sane. Una cicatriz física ya no duele. Cuando yo era chico jugando al fútbol, jugaba en un potrero, ¿no? Así que había un clavo clavado así, salido en una pared, y me hicieron un full, me raspé contra el clavo y se me hizo un tajo así, ¿no? Después a mis hijos yo les decía que había peleado con un león y esas cosas, ¿no? A ellos los engañaba así, a ustedes los voy a engañar diciéndole que me hicieron full porque me había gambeteado a todo el equipo. Pero al poco tiempo ya se había hecho la cicatriz. Y la cicatriz física no duele. Si duele es porque la herida sigue abierta. Con tu mundo emocional ocurre lo mismo. Si el recuerdo todavía te genera angustia, sentimientos de inferioridad, culpa, vergüenza, odio, es que no hay cicatriz. Hay todavía una herida abierta, activa, una herida que está abierta bajo una costra falsa. Porque una cosa es la cicatriz
y otra cosa es una costra. Espiritualizar falsamente una herida diciendo, no pasó nada, bueno, sí, ya fue hace tiempo, hace que te siga doliendo, que siga condicionando tu presente. Y nosotros los que somos creyentes y conocés un poquito de la Biblia, hasta le ponemos fundamento bíblico a la negación. Y decimos, el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, Cristo las hace nuevas. Así que ya está, ya pasó, son todas nuevas. Sí, es verdad, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasan cuando se las entregás primero a Cristo. Si no, no pasan. Por más que te llames evangélico. Es preciso sanar la herida, venir a Jesús y que Él nos sane. ¿Sabés cuál es la promesa de la palabra de Dios? Que Dios es el que sana a los quebrantados de corazón, es decir, a los rotos. Su especialidad somos los rotos. Y el que venda sus heridas. Es ya tiempo, querido, querida, que pases de las heridas que siguen afectando tu personalidad, tu presente, que pases de las heridas a la cicatrización. La herida nos hace vulnerables, la cicatriz nos hace fuertes y poderosos. Cuando Dios nos sana, no desaparecen las marcas. Nos quedan cicatrices, como en el cuerpo de Jesús. ¿Sabes por qué un Dios que todo lo puede, cuando te sana, te deja la marca? Porque las cicatrices nos enseñan. Te enseñan, por ejemplo, vos que sufriste en relaciones nocivas, vos que sufriste manipulación, maltrato, te enseñan, de ahora en más, yo voy a saber poner límites. Nunca más voy a permitir que me manipulen, que me histeriqueen, que me maltraten. Ya tengo la cicatriz, fui sanado por Jesús. Y la cicatriz me enseña a saber poner límites. Te enseñan a no otorgarle poder sobre tu vida ni a las personas ni a las circunstancias. Anoche fui a ministrar a los jugadores de Racing a la concentración. Con una mano los bendecía, con la otra. Porque si hoy ganan, como espero que ganen, después van a tener que jugar contra Boca. Ahí ayúdame a orar, a clamar. Pero fui a ministrarles y la palabra que Dios me dio, fuimos con Esteban, la palabra que Dios me dio fue que sean libres de buscar la aprobación y la valoración de su vida en la gente. Si vos escuchás los reportajes que les hacen a los jugadores de todos los clubes, una de las palabras que más usan es la palabra demostrar. Le demostramos a los que no creían en nosotros, demostramos que valemos. Me demostré a mí mismo que podía estar en él. Demostrar. Y desde chiquito, porque a diferencia de tu trabajo y del mío, que empezamos de grande, ellos empiezan de nenitos. Así que toda la vida están tratando de demostrar. Le tienen que demostrar a los dirigentes para que les renueven el contrato. Les tienen que demostrar a los representantes para que le consigan o un mejor contrato o un club que les pague más. Le tienen que demostrar al técnico para que los ponga el domingo. Le tienen que demostrar a los compañeros para que confíen en ellos. Le tienen que demostrar a la hinchada para que en lugar de insultarlos, los aplaudan y los quieran.
Le tienen que demostrar a los periodistas para que el lunes no lo despedacen. Toda la vida demostrando. Y les enseñé cómo no otorgarle más el poder sobre tu vida a la gente. Porque un día, hace muchos años, Dios me dijo a mí, toda la gloria, toda la honra y todo el poder me pertenecen. Me tenés que dar toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Y yo entendía que Él merecía toda la gloria y toda la honra, porque si Dios es Dios, Él es el único que merece gloria y honra. Pero no entendía cómo yo puedo entregarle poder a Dios, que es todopoderoso, que tiene todo el poder. ¿Qué poder le puedo entregar yo a Dios? Y Dios me dijo, lo que pasa es que vos le entregás poder a las personas y a las circunstancias sobre tu vida. Y yo quiero que únicamente me entregues el poder a mí para que seas verdaderamente libre, para que no seas un mendigo de la aprobación de la gente, para que ya no deposites tu sentido de valoración, de aprobación en las personas. Y las cicatrices te enseñan a esto, Señor, ya sufrí demasiado siendo un mendigo. No voy a otorgar más poder sobre mi vida a nadie, solo a vos. Las cicatrices te enseñan a abandonar definitivamente la obstinación que nos lleva a cometer una y otra vez los mismos errores. Señor, tengo la cicatriz. Nunca más. Nunca. Una vez me pasó, nunca más. Por eso la cicatriz es memoria adaptativa. A diferencia del olvido, la cicatriz es recuerdo. Pero un recuerdo que no afecta tu presente con el dolor, la amargura, el odio, la culpa, la vergüenza, el autodesprecio del pasado. Está el recuerdo, la cicatriz está, pero ya no hay una herida abierta cuando Jesús sana tus heridas. ¿Cómo lo dice la Biblia? Job lo dice así, dice, y olvidarás tu miseria. Inmediatamente, como si se corrigiera, dice, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Sí, yo viví todo esto. Tengo el recuerdo, la cicatriz. Pero son aguas que pasaron, porque la cicatriz no solo me recuerda lo que sufrí, me recuerda que Jesús me sanó. La herida sin sanar es tu perseguidora, es tu perseguidor, que no te deja vivir el presente y proyectarte al futuro que Dios tiene para vos. El pasado te sigue persiguiendo, no importa cuánto tiempo ya haya pasado del momento traumático, pero la cicatriz es tu maestra, no tu perseguidor. Te enseña a no volver a sufrir innecesariamente, a que no hagas lo que la Biblia describe tan gráficamente cuando dice, como el perro que vuelve a su vómito. La cicatriz es el resultado de la sanidad de Jesús en tu vida. A diferencia de la falsa costra, podés mirar, recordar, dar testimonio de tus heridas sin sentir ansiedad, ni angustia, ni culpa, ni vergüenza, sin que tu estima esté dañada, sin que vivas con temores a volver a repetir la historia, sin dolor. Lo pasado se convirtió en un dato de tu vida, no en algo presente que te sigue limitando. Podés, como Jesús, mostrar tus cicatrices porque precisamente son cicatrices, ya no heridas abiertas.
La sanidad, la cicatrización de las heridas es lo que Jesús primeramente quiere hacer con vos en esta mañana. Pero la sanidad de nuestro mundo emocional, como te enseñé otro domingo, es algo de dos fases. La primera es Jesucristo sana nuestro pasado. Y eso es indispensable para que tu pasado no siga condicionando tu presente y tu futuro. Por favor, deja de sangrar, deja de ocultar, de taponar y déjate sanar. Deja que se forme tu cicatriz. Pero hay una segunda etapa. La primera, de la herida a la cicatriz, pero la segunda es de la cicatriz a la gloria. El proceso no termina en la sanidad, sino que debe avanzar de manera que crezcamos en nuestros niveles de inteligencia emocional. Es indispensable sanar el pasado, pero no termina con la sanidad de lo vivido. Es importante crecer en tu inteligencia emocional para que puedas prosperar, crecer en todas las áreas de tu vida. Muchos de ustedes compraron el último libro mío sobre inteligencia. ¿Quién te dijo que no eres inteligente? Y ahí yo enseño cómo crecer en inteligencia emocional no solo te prepara para las nuevas heridas que la vida te presente. Ya no será papá que te abandonó, ya no será el rechazo de la infancia, ya no será esa experiencia del abuso. Todo eso en mi primera fase Jesús lo sanó. Pero ahora estoy en un mundo donde otros me van a rechazar, donde me voy a equivocar, donde caeré en fracasos y frustraciones de la vida, en decepciones. Y si no he construido una estructura de personalidad crecida en inteligencia emocional, otra vez sopa. Otra vez me volverán a herir, me volveré a cerrar, a victimizar, a afectar mi estima. ¿Dónde está esto en la Biblia, pastor? Tercera de Juan, capítulo 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? ¿En tu Biblia está la tercera epístola de Juan o te la robaron? Sí, está, ¿no? Si está en tu Biblia, esto es la voluntad de Dios para tu vida. Porque está en tu Biblia para eso. Y Dios dice: yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? ¿En algunas cosas? En todas. En tu vida afectiva, en tu matrimonio con tus hijos, en tu economía, en tu trabajo, en tu vida profesional, en tu vida espiritual, en tu ministerio, en todas las cosas. Y que tengas salud. Pero dice que para que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, eso dependerá de cómo prospera tu alma. Y la palabra, como ya te dije, el Nuevo Testamento escrito en griego, ¿no? La palabra alma es la palabra psique, de la cual viene nuestra palabra psiquis. Es decir, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud de la misma manera que prospera, que crece tu mundo psicoemocional. De forma tal que si tu mundo psicoemocional no crece, vas a tener dificultades para experimentar prosperidad en algunas áreas de tu vida o en todas, y vas a tener problemas de salud. Ya te lo dije en otro culto. Universidad de Londres, estudio reciente. 90% de nuestras enfermedades son resultado de estrés emocional. 90%. ¿Sabes cómo termina el estudio? El estudio termina diciendo: por lo tanto, la mayoría de nuestras enfermedades son optativas.
Decile al que tenés al lado, elegí no enfermarte. Claro, porque ni siquiera hace falta que leas el estudio de la Universidad de Londres. Vas al médico por cualquier cosa que te pase y ¿qué te dice? Es estrés. Nunca te dicen cómo solucionar el estrés. Así que de tu prosperidad, tu crecimiento en tu mundo psicoemocional depende que progreses, que prosperes, que crezcas en todas las cosas y que tengas salud. Y hay dos cosas que impiden pasar a la gloria. De la herida a la cicatriz, ahora estamos en la segunda etapa. ¿Cómo pasamos de la cicatriz a la gloria? Dos cosas que impiden que seamos levantados, que seamos orientados hacia eso que la Biblia llama perfección, que es cumplimiento pleno de nuestra finalidad en la vida. La primera es que no se pasa de la herida a la gloria, sino que el pasaje es de la herida a la cicatriz y de la cicatriz a la gloria. Porque a veces vos y yo confundimos sanidad con endurecimiento. Pastor, la vida me hizo duro. Pues entonces no estás sano. Eso no es sanidad. ¿Sabes? En lo físico, el endurecimiento se llama fibrosis. Y una fibrosis puede afectar significativamente el funcionamiento de un órgano. Perdonen los médicos que están acá si digo alguna cosa media mal, pero ¿sabés lo que es una fibrosis? Es un exceso de cicatriz. Una cicatriz que se ha endurecido, que ha producido el sistema de nuestro cuerpo produjo colágeno en exceso y la cicatriz se endurece. Y una fibrosis, por ejemplo, en los pulmones. Ahí está Nelson, qué lindo verte, Nelson, sanado por Dios, gloria a Dios. Nelson es uno de los más prestigiosos otorrinos de Buenos Aires, ¿no? Así que él podría explicarte bien cómo funciona esto, ¿no? Pero una fibrosis, por ejemplo, en los pulmones o en cualquier otro órgano, afecta el funcionamiento. Por eso, la sanidad es una cicatriz lo suficientemente fuerte como para recomponer el tejido, para sostenerlo, para que la herida no se abra, pero no es endurecimiento. Si en lugar de ser sano te volvés duro, te convertís en una persona rígida, cerrada, siempre con freno de mano, siempre con los puños levantados por miedo a que te vuelvan a embocar, cínica, desconfiada, imposibilitada de volver a emprender por el fracaso que sufriste, de volver a intentar, de volver a amar, de volver a disfrutar. Y la segunda cosa que se convierte en un impedimento en nuestro proceso de crecimiento emocional es cuando pasamos de la herida a la cicatriz y de la cicatriz volvemos a la herida. Es cuando fuimos sanados, pero no crecimos en inteligencia emocional. Y entonces, como te explicaba antes, ya no son las cosas del pasado las que nos duelen. Fuimos sanados por Jesús, pero volvimos a ser heridos por nuevas relaciones, por nuevas situaciones, fracasos, decepciones, pecados nuestros, frustraciones. Porque no construimos la estructura espiritual
que nos haga fuertes emocionalmente, para que cuando vos me falles a mí, para que cuando vos me hieras a mí, o cuando la vida me decepcione, o yo emprenda algo y fracase, claro que me va a doler en el momento, claro que no me va a gustar que vos me lastimes, pero eso pasará rápido. No le daré cabida en mi vida. Mi identidad, mi futuro, mi estima, mi valía no dependen de lo que vos me hagas. Para que ya no sigamos autoboicoteándonos, para que ya no sigamos enganchándonos una y otra vez con personas que nos van a lastimar, para que ya no sigamos tratando de agradar a todo el mundo, corriendo de aquí para allá, agradar a todos para buscar aprobación y valoración, y entregándole poder a las personas sobre nuestras vidas, para que ya nadie determine tus estados de ánimo. Pero cuando crecemos en nuestro nivel de inteligencia emocional, entonces nuestra personalidad se estructura fuerte, no dura, fuerte, con discernimiento. Vos que sufriste manipulación y fuiste sanada por Dios, y que creciste en inteligencia emocional, sin que te crezca la nariz, te va a crecer el olfato. Vienen los vas a olfatear a los manipuladores. Hasta acá, te amo, te bendigo, conocé a Cristo, vas a ser sanado como yo, pero hasta acá. Con sensibilidad y firmeza al mismo tiempo, con un sentido de seguridad interior que no fluctúa por lo que la gente nos diga o nos dé, sino porque tenemos nuestro sentido de aprobación y valoración anclados a lo que Dios dice de nosotros, a cómo Dios nos ve. Y además, como si fuera poco, podemos usar las heridas vividas para potenciar nuestro futuro. Enfrentamos la vida ya no con temor y con ansiedad, porque ahora tenemos una fortaleza nueva. ¿Cuál es? Si el Señor me hizo no solo sobrevivir a mi pasado, sino que lo sanó, no importa lo que venga, volveré a experimentar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces mi narrativa, mi manera de hablar cambia. Es cuando se hace realidad lo que la Biblia dice. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Ahora, por favor, eso no es abracadabra, pata de cabra. Tengo que decir que soy fuerte. Tengo que decir que soy fuerte. No. Es cuando vos reconoces tu debilidad, tu vulnerabilidad, pero reconoces que el poder de Dios te hace fuerte, te ha hecho crecer en tu estructura de personalidad. Es cuando entendemos que los milagros que Dios hizo no son hechos puntuales. Por favor, no te abraces solo al milagro cuando Dios te sana, cuando Dios te prospera y diga, ay, gracias Señor solo por este milagro. No, entendé que los milagros no son hechos puntuales de Dios, son expresiones de su naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? No solo Dios me sanó esa vez, sino que Él siempre será mi sanador, porque esa es su naturaleza. No solo que Dios me sacó de la pobreza, sino que Él el resto de mi vida será mi proveedor. Por lo tanto, ya no tengo temor a que me falte. Si Él restauró mi familia, Él es el Señor de mi hogar el resto de mi vida.
Lo que hizo es solo una expresión de quién es Él, de su fidelidad. Por lo tanto, su fidelidad se seguirá manifestando en mi futuro, porque no fue un hecho aislado. Fue la expresión de su ser, de su naturaleza, que jamás cambia. Desarrollamos una aproximación a la vida y a la realidad diferente. Ahora tenemos claras nuestras prioridades. Casi todas las personas que fueron sanadas de cáncer me dicen lo mismo. No sé por qué con esa enfermedad, pero me dicen lo mismo. Me dicen, ahora le doy valor a lo que realmente tiene valor y dejo las estupideces que antes me preocupaban, me angustiaban. Ya no peleo más con mi mujer, con mi marido por tonteras. Ahora tengo claras las prioridades. Las trivialidades pierden importancia. Le doy un valor nuevo a Dios. Le doy un valor nuevo a la iglesia, a la red de contención y de crecimiento y de servicio que es la iglesia. Le doy un valor nuevo a la familia, a la salud, al pan de cada día. ¿Cuánto hace que no orás el Padre Nuestro pidiendo el pan nuestro de cada día? ¿Qué estás esperando? ¿Que te falte para pedirlo? Nuestro enfoque de vida se vuelve hacia lo esencial. Entendemos el para qué de lo vivido y el para qué de lo que vivimos, el para qué de las heridas. Entendemos también el para qué de la sanidad. ¿Sabes? Quien tiene cicatrices reconoce el dolor en los demás, se convierte en un sanador de otros. Cuando estuve allí internado todo ese mes, yo sufrí cosas que nunca había sufrido antes en mi vida. Nunca en mi vida yo había sentido soledad. Pero ese mes donde estuve aislado y nadie de mi familia podía entrar a verme, yo sentí las punzadas agudas de la soledad. Sufrí hambre y frío como nunca antes había sufrido. Y cuando ya había vuelto en sí del coma y había recuperado mi capacidad mental, Dios me dice, te hice pasar por la soledad para que sepas lo que siente la gente que se siente sola. Te hice pasar por el hambre y por el frío para que sepas lo que siente la gente que pasa hambre, la gente que duerme en la calle y pasa frío. Porque quien tiene cicatrices reconoce el dolor en los demás y se convierte. Vos te vas a convertir. Esto es cuando Dios empieza a perfeccionarte, a darte propósito. Te vas a convertir en un sanador, una sanadora de otros. Entendemos lo que dice la Biblia, que con la sanidad con la que Jesús nos sana, nosotros tenemos que sanar a otros. En el cuerpo glorificado de Jesús, sus cicatrices tuvieron el propósito de bendecir a otros, de bendecirlo a Tomás. Lo sacaron de la incredulidad y generaron las cicatrices fe en Él. Nuestra cicatriz pierde su dolor punzante y se convierte en una herramienta. Solo alguien con cicatrices puede tocar las heridas de otro sin juzgarlo. Por algo le habrá pasado esto. Y con la vida que llevaste, ¿qué querés? Con el carácter podrido que tenés, como Jesús usó sus cicatrices para acercarse a la duda de Tomás, a la incredulidad. Nosotros usemos las nuestras
para acercarnos al dolor ajeno. Porque nadie, ningún pastor en el mundo va a poder ministrar mejor que vos a una persona que está sufriendo algo parecido a lo que vos sufriste. Cuando Jesús te sanó y vos podés sanar a otros. Desarrolla una mayor cercanía a Dios, una mayor profundidad, sabiduría, que cuando tu vida es todo color de rosa, no podés tener. ¿Por qué las cicatrices te conducen a la gloria? Porque la gloria no es una belleza cosmética, no es botox emocional, no es blanqueador de dientes artificial en tu mundo emocional. Es la belleza del triunfo de Cristo sobre la muerte. Tu cicatriz es gloriosa por tu historia de sufrimiento. En el cuerpo perfecto de Jesús, sus cicatrices eran señal. No es que el Padre se demoró, Jesús estaba apurado por irse al cielo y no le pudo perfeccionar el cuerpo y le dejó las cicatrices por un ratito y cuando subió al cielo se las sacó. No. Sus cicatrices eran la señal de su nueva identidad que les seguiría por toda la eternidad. Él sería desde ese momento y para siempre el Cordero de Dios inmolado. Apocalipsis capítulo 5 nos muestra la victoria de Cristo y la imagen que nos muestra es la de un Cordero inmolado, es decir, con marcas. Su victoria no le borró las cicatrices, sino por el contrario, sus cicatrices fueron señal de su victoria y de su gloria. Y lo mismo sucederá con las tuyas. Las cicatrices de tu alma son señales de tu nueva identidad. Lo maravilloso de ser sanados por Jesús es que no solo las heridas ya no nos duelen, sino que la herida sanada nos hace mejores que antes de ser heridos. El fracaso te enseñó humildad, te enseñó a perseverar más allá de las frustraciones, te enseñó el poder de levantarte. El desamor te enseñó a amarte a vos misma, a vos mismo más sanamente y a poder amar a los demás más sanamente, a no entregarle nunca más el poder a nadie. Espiritualmente, el área donde fuiste herida, herido y sanado es donde ahora sos mucho más fuerte. Entender que las cicatrices son parte de la gloria cambia la forma en que nos vemos. Tus cicatrices no son manchas, son los puntos que te mejoraron y que le dan luz a tu personalidad. Por lo tanto, deja de esconderlas. Deja de taponarlas. Jesús pudo haber resucitado sin cicatrices, pero eligió tenerlas y mostrar sus manos. Tu historia de cómo Dios te sanó, te liberó, te restauró, tiene muchísimo más valor y fuerza que una falsa costra, una fachada, foto Instagram de falsa perfección humana. Una cicatriz glorificada es aquella que ya no te define más en la vida como víctima, sino como más que vencedor en Cristo Jesús. Y finalmente, como fuente de bendición para otros. Jesús usó sus marcas para que lo reconocieran. Termino con esto. No sé en qué estación estás. Si estás todavía en la etapa de la herida abierta, todavía doliendo,
pero sobre todo todavía condicionándote, todavía sumergiéndote a vivir por debajo de tus posibilidades, todavía con el pasado determinando tu presente y futuro. Para vos hoy, esta mañana, hoy, ahora, es el día de tu sanidad. Entregale en esta mañana tu vida a Jesús y entregale tu dolor. Como te dije antes, y esta tarde que tenés un poquito más de tiempo, apartá unos minutos a solas con Dios y decirle a Jesús: Señor, saname y sé específico de ese abuso que experimenté a los 3 años, de ese rechazo, de ese abandono, cuando mi marido me dejó, cuando me traicionó mi mujer. Saná mi autoestima. Pero en esta mañana vamos a orar juntos para que Jesús te sane. Perdoná a los que te hirieron o te fallaron. Cuando no perdonás, al otro no le haces nada, pero adentro tuyo tenés un veneno que te está envenenando todos los días. Como decía el pastor Sebastián, escupí el vinagre con hiel amarga. Y en fe apropiate de la sanidad que viene de la cruz. ¿Cómo lo dice la Biblia? Dice que por sus llagas, por sus cicatrices, somos nosotros sanados. Y si ya en el pasado fuiste sanado por el Señor, es el momento, hermano, hermana, de convertir tus cicatrices en gloria. De que tu historia se convierta en la razón de ser para tu propósito. Es tu temporada para crecer en inteligencia emocional. Una persona sana y madura emocionalmente no es aquella que no le ha pasado nada, sino que es aquella que en lugar de ser una colección de pedazos rotos, se ha convertido por la obra de Jesús en una persona íntegra. Alguien que ha podido integrar su pasado a su presente. No desde la victimización, sino desde la sanidad y el sentido de propósito en la vida. La gloria de Dios no se manifiesta en ausencia de heridas, sino en la capacidad que Jesús tiene de convertir tus heridas en cicatrices que dan testimonio de su poder. ¿Y sabes por qué te la dejó? ¿Por qué Dios no te hizo una cirugía estética? Porque Él no quiere. Él quiere que nunca te olvides de dónde te sacó. Pero también porque quiere que la muestres para que el mundo vea que la muerte, el fracaso, el desamor, la frustración, la traición, el abuso, no tienen la última palabra. Jesús tiene la última palabra en nuestras vidas. Ponete de pie. Cuando dejas de sentirte víctima y dejas que Jesús te sane, podés penetrar paredes emocionales que hasta hoy te limitaron, que te impidieron ir más allá, avanzar. Cierra tus ojitos si necesitas ser sano hoy. Decile a Jesús así: Jesús, te entrego mi vida, toda mi vida, toda mi historia también, todo mi pasado, mis errores, mis pecados, mis equivocaciones. Te pido perdón por todo eso. Te entrego también mis traumas, mis experiencias dolorosas, mis heridas. Y te pido ahora, Señor, que definitivamente sanes mi mundo emocional.
porque quiero ser prosperado en todas las cosas, porque quiero tener salud y porque quiero vivir con un propósito claro, siendo una fuente de bendición para la gente que me rodea. Por la fe recibo ahora tu sanidad. Creo que en la cruz cargaste con todas mis heridas y dolencias, y que por tus heridas yo ahora soy sano. Recibo por la fe la sanidad ahora. Recibíla, recibíla, recibíla. Cree. Como le dijo Jesús a Tomás, no seas incrédulo. Créelo. Recibílo por la fe. Y si en el pasado vos ya conociste a Jesús, experimentaste la bendición de su sanidad en tu vida, esta es tu temporada, hermano, hermana. No te hagas un adicto a la liberación, a la sanidad, a la terapia, cuando podés vivir sano. Pero nos hacemos adictos a herramientas que son maravillosas, que sanaron nuestro pasado, cuando no estamos preparados para enfrentar las dificultades del presente, las decepciones, las heridas. Es tu temporada para crecer en tu inteligencia emocional, a partir de dos cosas: el poder sinérgico, el poder unido de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cada día una experiencia con Dios, con su presencia, y una verdad de Dios que barre las mentiras de tu mente e implanta la verdad de Dios para que vivas como Dios quiere, como Dios te pensó, en plenitud de vida. Bendigo la prosperidad de tu alma, de tu psique, de tu mundo psicoemocional por la obra del Espíritu y la palabra, de manera tal que seas prosperado en todas las cosas y que vivas con salud. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines.
Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.